Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos nuevamente bajo esta metodología de clases virtuales para abordar el tema de ciclo vital del diente. Este tema corresponde a la unidad temática 7 del programa de contenidos de Odontopediatría B. Y bueno, si nos preguntamos qué es un ciclo, podríamos decir que el ciclo es un periodo de tiempo en el cual una serie de eventos o de circunstancias se van desarrollando de manera secuenciada, de manera ordenada. Y entonces así se define el ciclo vital del diente. La doctora Gómez de Ferrari lo describe como una serie de cambios químicos, morfológicos y funcionales que comienzan alrededor de la sexta semana de vida intrauterina y continúan a lo largo de toda la vida del diente. Vamos a ver que el ciclo vital del diente está formado por diversos periodos. Y la idea es que nosotros a lo largo de esta clase vayamos recuperando contenidos que ustedes han visto en embriología, han visto en anatomía patológica, y podamos hacer una síntesis con ciertos procesos patológicos, ciertas entidades patológicas que pueden ser motivo de consulta o diagnosticadas en el ámbito del consultorio odontopediátrico. Entonces, el ciclo vital del diente como periodo de tiempo en el cual se van desarrollando procesos de manera secuenciada, tal como lo describimos, está conformado a su vez por 5 periodos. El periodo de crecimiento, el periodo de calcificación, el periodo de erupción, el periodo de atrición y el periodo de exfoliación. Estos últimos 2 periodos, el de atrición y exfoliación, que yo los he resaltado, los he marcado porque en realidad el periodo de atrición constituye una etapa, un periodo muy importante en la dentición primaria, que como proceso fisiológico se genere este desgaste del diente para permitir el correcto y normal desarrollo de la oclusión mixta y permanente posteriormente. Y el periodo de exfoliación solamente corresponde o forma parte del ciclo vital del diente primario. El proceso de exfoliación como proceso fisiológico solamente se da en el diente primario, mientras que el ciclo vital del diente permanente terminaría en el periodo de atrición, que es un proceso de desgaste que continúa a lo largo de toda la vida y que se va compensando por los procesos eruptivos pasivos, pero por supuesto, en esto no es necesario aclararlo, el diente permanente no sufre proceso de exfoliación. Y de estos periodos, fundamentalmente vamos a trabajar en estas 2 clases sobre el periodo de crecimiento y sobre el periodo de calcificación. El periodo de crecimiento, que sería esto que decíamos desde que el elemento dentario comienza a formarse, está formado a su vez por distintas fases. Tenemos la fase de iniciación, la fase de proliferación, la fase de histodiferenciación, la fase de morfodiferenciación y finalmente la fase de aposición. En cada una de estas fases se van dando, como dijimos anteriormente, cambios químicos, morfológicos y funcionales que van a determinar características propias de los elementos dentarios. ¿Y qué factores pueden afectar durante este proceso del ciclo vital del diente para que en lugar de normalidad se genere alguna patología? Pueden estar afectados, por ejemplo, por la herencia. Vamos a ver que hay muchas patologías, muchas situaciones patológicas que están relacionadas con alteraciones genéticas, mutación de cromosomas, y que tienen su manifestación en alguna etapa del ciclo vital del diente, ya sea primario o permanente. También puede estar afectada por la alimentación, o sea, el estado nutricional o trastornos metabólicos, endocrinos metabólicos, ya sea de la mamá durante la gestación o del niño durante sus primeros años de vida, pueden tener impacto afectando alguna de las periodos y o fases del ciclo vital del diente. De hecho, que si la alteración nutricional
o endocrino-metabólica se produce en la mamá embarazada, la mayoría de los signos los vamos a tener en los dientes primarios y eventualmente en el primer molar permanente. Si esta alteración nutricional o metabólica afecta durante los primeros años de vida del niño, estas manifestaciones las vamos a poder observar en la dentición permanente. Y también pueden ser afectados estos procesos por factores locales, como pueden ser traumatismos o procesos infecciosos que afecten al diente primario, ya sea un traumatismo o un proceso infeccioso que afecte al diente primario y que a través de la zona periapical repercuta y tenga alguna impronta afectando el ciclo vital del diente de su sucesor permanente. Entonces vamos a comenzar a desglosar, a caminar por el periodo de crecimiento. La primera fase es la fase de iniciación que, como dijimos recién, comienza alrededor de la sexta semana de vida intrauterina, cuando a partir del listón dentario se producen estos engrosamientos, llamados brotes, llamados yemas, que a eso recuerda a la etapa embriológica de brote o de yema, y que corresponden a los 20 brotes para los dientes primarios y o los 32 para los dientes permanentes. ¿Qué alteraciones se pueden producir durante la fase de iniciación? ¿Qué anomalías se pueden presentar en esta fase? Se pueden presentar alteraciones o anomalías por defecto y anomalías por exceso. Por defectos están las llamadas agenesias. Agenesia es un término genérico que muchas veces lo utilizamos como sinónimo de oligodoncia, anodoncia, hipodoncia, pero en realidad la agenesia define a todos estos e involucra a toda esta terminología que nombrábamos recién, y que se define como la ausencia congénita de piezas dentarias por falta de formación de las mismas. Entonces, vamos a tener agenesias totales y agenesias parciales. Las agenesias totales son las llamadas anodoncias, más allá que, como decíamos recién, muchas veces lo utilizamos como sinónimo. La anodoncia significa la ausencia total de piezas dentales, tanto de la serie primaria como de la serie permanente, y vamos a ver en un ratito que están asociadas a síndromes. Las agenesias parciales sería la ausencia de algunas piezas dentarias, y a su vez algunos autores las clasifican en oligodoncias e hipodoncias. Algunos autores o algunas bibliografías hablan de oligodoncia cuando hay ausencia de más de la mitad de los elementos dentarios correspondientes a la serie, es decir, más de 10 para la serie primaria o más de 16 para la serie permanente, mientras que otros autores, entre ellos Bordoni, lo clasifican o adjudican el término de oligodoncia cuando faltan por lo menos 6 elementos dentarios. Y finalmente las hipodoncias, que sería el nombre que le damos a la ausencia de algunas piezas dentarias aisladas, como pueden ser, por supuesto, los terceros molares, que son los que más frecuentemente están ausentes, los incisivos laterales, los premolares. En cuanto a la fase de iniciación, las anomalías por exceso que se pueden dar es la generación o la aparición de elementos supernumerarios. Los elementos supernumerarios pueden ser suplementarios cuando su forma remite o recuerda a la forma o el tamaño de un elemento de la serie normal, o bien los rudimentarios, que son elementos conoides o microdónticos, que por supuesto también son supernumerarios. Vamos a ver entonces un poquito ahora las anomalías por defecto, esto que estuvimos describiendo como genéricamente las agenesias. Decíamos que la anodoncia, la ausencia total de piezas primarias y o temporarias, está asociado a procesos sindrómicos. En realidad el síndrome más característico de esto es la displasia ectodérmica anhidrótico o hipohidrótica, que es una afección hereditaria que se caracteriza por un desarrollo anormal de todos los tejidos que derivan del ectodermo. Por tanto, van a estar alterados la característica de la piel, del cabello, las uñas, dientes y las glándulas sudoríparas.
Las características de la aplasia o falta de formación de las glándulas sudoríparas es lo que va a dar la característica de hipohidrótica y anhidrótica o anhidrótica, y esto es lo que le genera también al paciente una de sus principales complicaciones, porque al no tener glándulas sudoríparas, son pacientes que, o tener poco desarrollo de las glándulas sudoríparas, son pacientes que tienen dificultad para regular la temperatura corporal. ¿Qué otra característica tienen estos pacientes? Tienen esas facies o ese aspecto de paciente senil, de paciente viejito, como vemos acá en la imagen, porque el cabello es ralo, es muy espaciado, más bien claro, tienen el tercio inferior siempre disminuido, con esa carita de vieja, la mandíbula tiende a irse para adelante por la falta de piezas dentarias. Si bien hay diferentes tipos de displasia ectodérmica anhidrótica o hipohidrótica, la más común es la ligada al cromosoma X, es decir, que la transmite la mujer y la padece el hombre, y pueden tener a nivel bucal anodoncia, o sea, ausencia total tanto de las piezas primarias como de las piezas permanentes, o bien algunos elementos, como en este caso, algunos rudimentarios, algunos elementos microdónticos o con anomalía de forma. Si bien se presenta en ambas denticiones, porque es una patología hereditaria que afecta a todo el tejido ectodérmico, se puede presentar en la cavidad bucal con diferentes manifestaciones, en la dentición primaria y en la dentición permanente, con mayor o menor severidad en una que en la otra. Sin duda que cuando no hay presencia de elementos dentarios, o sea, cuando hay anodoncia total, para el odontólogo y para el odontopediatra constituye un terrible desafío, porque es necesario rehabilitar, es necesario realizar prótesis, pero también sabemos que las prótesis, el único medio de retención sería con flancos. Los flancos afectan el desarrollo aposicional de las estructuras óseas, más allá que es un paciente que al no tener el estímulo de los elementos dentarios ni el estímulo de la masticación, hay mucho de su crecimiento y desarrollo que está afectado, el desarrollo de las praxias orales, de tal manera que hay un gran desequilibrio y hay muchos aspectos desde donde hay que rehabilitar, abordar esa rehabilitación, que debe ser sin duda desde el punto de vista multidisciplinario. Básicamente, para poder pensar en una rehabilitación protésica, mínimamente hay que relacionarse o hay que trabajar de manera coordinada con una fonoaudióloga que nos va a permitir ir madurando y adecuando el uso de la prótesis a las distintas praxias orales, y además que los tejidos blandos ayuden a contener esta rehabilitación protética. En otros casos, la displasia ectodérmica anhidrótica o hipohidrótica se presenta con oligodoncia, o sea, con la presencia de algunos elementos dentarios, lo cual, por supuesto que hace mucho más sencillo, más fácil el abordaje terapéutico. Siguen siendo necesarias la rehabilitación protética, pero bueno, estos elementos dentarios siempre pueden servir como elementos de anclaje, y uno puede de alguna manera utilizarlos para aumentar la retención de las prótesis, y cuanto más elementos dentarios haya, menos necesidad de flancos y menos interferencia con el crecimiento posicional. Pero sin duda que son pacientes complejos que requieren un abordaje interdisciplinario, y hay mucha demanda por parte de los papás para dar una solución, y es importante que entiendan que no vamos a poder dar una solución definitiva, sino que es un acompañamiento de este paciente a medida que vaya creciendo hasta que alcance la edad protésica. La oligodoncia, como decíamos, que era la ausencia de varias piezas dentarias. Algunos autores las describen como más de 6, otros las describen como la mitad de los elementos, por lo menos la mitad de los elementos que corresponden a la serie. Suelen estar también asociados a síndromes, además del que nombramos, como el de la displasia ectodérmica anhidrótica o hipohidrótica, el síndrome de Cruzón, acondrodisplasia y otros tipos de síndromes que manifiestan, entre otros signos, la oligodoncia.
Por suerte, tanto la displasia ectodérmica anhidrótica como estos síndromes no son de alta prevalencia, no son motivo frecuente de consulta, por lo menos en el ámbito donde nosotros nos manejamos, sí tal vez más en algunos ámbitos hospitalarios. Con más frecuencia nos encontramos frente a esta situación que sería la hipodoncia, es decir, la ausencia de alguna pieza dentaria aislada, que puede ser el motivo de la consulta o puede ser un hallazgo radiográfico, la ausencia de una pieza dentaria. Por ejemplo, el caso de esta niña, que era una adolescente, ella consultaba porque tenía los dientes separados y la mamá le llamaba mucho la atención este diente que según ella decía parecía un colmillo y era muy distinto de un incisivo lateral. Y efectivamente ella tenía en su cavidad bucal el elemento primario, el canino primario, o sea, el 63, y este que era el canino permanente, era el 23. Y en la radiografía lo que corroboramos es la agenesia del elemento 22. Del lado derecho sí teníamos el incisivo lateral, que es el 12, pero un elemento microtóntico. En general es bastante frecuente encontrar agenesias bilaterales o hipodoncia bilateral de los dos incisivos laterales, o bien uno microdóntico y otro con agenesia. En otros casos, como yo les decía, puede no ser motivo de la consulta y puede ser un hallazgo radiográfico. Una niña que está en plena etapa de recambio dentario, tiene sus 7 añitos, recién están erupcionando los incisivos centrales, un poquito separados, pero nada que llame la atención, y cuando pedimos una radiografía como la ortopantomografía, una radiografía de rutina, encontramos con el hallazgo de la ausencia o de la agenesia, de la nodoncia, de la hipodoncia de los incisivos laterales. En otros casos también es frecuente la hipodoncia o la ausencia de premolares inferiores, esto siguiendo la teoría filogenética que dice que tienden a perderse los últimos elementos de cada serie, entonces son frecuentes las agenesias en los terceros molares, en los premolares y en los incisivos laterales. En general, los incisivos son más frecuentes en los superiores que en los inferiores, más en los permanentes que en los primarios, y los premolares en general son más frecuentes, premolares inferiores que superiores, pero también pueden darse agenesias de segundos premolares superiores. Perdón, ¿cuál sería el abordaje terapéutico en el caso de las hipodoncias, estas que estamos viendo como ausencia de uno o dos elementos dentarios? Sin duda requiere un análisis muy detallado del desarrollo de la oclusión de ese paciente. En ocasiones, de alguna manera, se conserva, se mantiene el espacio, se coloca algún tipo de aparatología protésica, con un fin estético y o funcional para mantener recuperar esos incisivos laterales, hasta tanto la persona o el niño tiene una edad protésica apropiada, por ejemplo, para hacer implantes. Y en otras ocasiones se hace la derivación en el ortodoncista porque muchas veces ellos proponen el cierre de los espacios, transformando los caninos a veces en incisivos laterales a través de alguna reconstrucción estética. Las anomalías en la fase de iniciación por exceso habíamos dicho que eran los elementos dentarios supernumerarios, que podían ser suplementarios o rudimentarios dependiendo de la forma. Aquí tenemos la situación clínica de unos hermanos que son mellizos, y en el caso de la niña tiene un mesiodens, en el supernumerario, en el sector interincisivo, que tiene características de rudimentario, es un conoide, mientras que su hermanito varón tenía el mesiodens con características bastante similares a un incisivo, tal vez no un incisivo central, pero por lo menos sí un incisivo lateral. Este es el caso de la niñita con el conoide, en donde radiográficamente se observa la formación radicular y el tamaño de la raíz, que no es una raíz tan larga, y por supuesto que el abordaje terapéutico de un supernumerario es la extracción del mismo,
por supuesto, tanto más sencillo cuando el elemento está erupcionado y en boca. Esta es una cirugía simple, una extracción simple, requiere motivación del paciente, pero no es una cirugía traumática como puede ser la eliminación de un supernumerario que está en el claustro óseo. Entonces se hace la extracción de ese supernumerario y tal vez la eliminación de ese supernumerario permita el cierre de ese diastema un poquito espontáneamente, aprovechando el espacio de recambio, o por lo menos no va a generar mayor alteración en el desarrollo de esa oclusión. De tal manera que el tratamiento debe ser lo más rápido posible cuando la motivación lo permita. En el caso del hermanito, que tenía un suplementario, en donde ustedes ven la forma, es una forma muy parecida a un incisivo, con su borde incisal, más allá que está acá, está con una rotación, pero la raíz es una raíz larga, de tal manera que lo clasificamos como un supernumerario suplementario. El abordaje terapéutico es exactamente el mismo. Esto requiere cirugía y es una cirugía relativamente sencilla, simple, con, por supuesto, previa motivación del niño. Otras circunstancias en donde nada nos hace pensar la presencia de un supernumerario, este es el caso de una niña que concurrió, que iba a la cátedra, fue atendida hace 3 años por un compañero de ustedes, y en la primera imagen que veíamos al tomar la foto para la historia clínica no encontramos ningún tipo de una dentición mixta temprana, en pleno desarrollo, pero en la foto oclusal nos llama la atención esta estructura que aparece por palatino. En la radiografía panorámica que pedimos de rutina ya observamos que además de los elementos primarios y de los gérmenes de los elementos permanentes, tenemos esta superposición de imágenes radiopacas en estas zonas que por lo menos nos advierten de la presencia de algún tipo de estructura, y en la radiografía periapical podemos detectar la presencia de este supernumerario que está en posición invertida, y este otro elemento que es el que aparentemente está erupcionando hacia palatino, que también es un elemento supernumerario. Esto también requiere un abordaje quirúrgico, por lo cual nosotros nos pusimos en contacto y trabajamos de manera combinada con la cátedra de cirugía, y también con el apoyo del gabinete de psicología, porque era una paciente que no tenía experiencia odontológica y esto requiere una profilaxis, una psicoprofilaxis para el abordaje quirúrgico. Como bueno, se trabajó en conjunto y también se le solicitó una radiografía con BIM, una tomografía con BIM, perdón. Aprovecho para compartirles algunas imágenes, cómo a través de este método de diagnóstico podemos observar y de alguna manera mensurar la correcta ubicación y el contacto que tienen estos elementos supernumerarios con los elementos de la serie permanente y planificar de alguna manera la cirugía. Donde es más claro de ver es en esta imagen, este corte sagital, donde vemos, este es el supernumerario que estaba invertido, que si bien tiene una relación estrecha de proximidad con el elemento 11, no, la cirugía de ese elemento no implicaba un riesgo para el elemento permanente. Del mismo modo que la imagen inferior que nos muestra por palatino la presencia del supernumerario por palatino del 21, este era el elemento que estaba erupcionando en la zona palatina. Y acá tenemos algunas imágenes que nos facilitó el doctor de cirugía, en un postquirúrgico inmediato, porque acá todavía está cicatrizando en la zona palatina, en donde se realizó la eliminación de los dos elementos supernumerarios. Este elemento ya está erupcionando. Por supuesto que este elemento comenzó a erupcionar antes de la cirugía. Si ustedes se acuerdan, la foto anterior era dentición primaria, pero todo el tiempo que nos llevó
la preparación para la paciente y la psicoprofilaxis se produjo el recambio dentario, pero el elemento, en el caso del 21, ahora en el caso del elemento 11, era necesario e importante hacer la extracción del supernumerario que estaba invertido para facilitar el proceso eruptivo de este elemento dentario, que aquí se controla radiográficamente y vemos que está en vías de erupción. También podemos encontrar elementos supernumerarios, por ejemplo, en premolares, como en esta imagen radiográfica. Este correspondería a un premolar, pero que en un estadio de formación mucho más atrasado. Estos ya tienen la raíz completa, totalmente erupcionados, y este elemento está en un estadio de corona completa. Pero es un hallazgo radiográfico en una radiografía de control que aparece esa corona de un premolar, y por supuesto la extracción es lo que se indica, la extracción de esa corona o de ese germen es lo que se indica en este caso. O un caso similar de esta paciente ya más adulta, pero que, bueno, ha perdido varias piezas dentarias, y aquí al perder los restos del 46, perdón, comienza a erupcionar un tercer premolar que tenía entre medio de sus dos premolares, pero con formación radicular importante. Es más, tiene cierre apical, pero igualmente al tener un poquito de espacio, el elemento comenzó a erupcionar, y por supuesto después fue ayudado un poquito por el tratamiento de ortodoncia, pero para esta paciente que tiene una pérdida importante de piezas dentarias, la aparición de este tercer premolar realmente le resultó, le dio un poco de felicidad, de gratitud, a diferencia de los otros pacientes que el hallazgo de un supernumerario les implica una cirugía. También dentro de los elementos supernumerarios se clasifican los dientes natales o neonatales, que son los dientes que erupcionan en el momento del nacimiento, o sea que el bebé nace con esos elementos dentarios, o erupcionan a los poquitos días del nacimiento. Y aquí es importante, perdón por la foto que se ve un poquito borrosa, pero tomarle una foto al paciente que llora y que se mueve es la mejor foto que pude tomar. Tal vez podría haber puesto una foto del libro o de Google. Pero la idea es transmitirles que estos elementos dentarios hay que verificar si corresponden a la serie primaria o son supernumerarios, por supuesto esto con una radiografía, y también es importante ver si tienen movilidad, porque muchas veces no forman su raicita y están como sostenidos solo del tejido gingival, con lo cual tienen movilidad, y el riesgo es que durante el amamantamiento o en algún movimiento de la lengua del niño se exfolien y los aspiren. Entonces, en tal caso, si tienen movilidad y no tienen formación radicular, es necesario planificar la extracción de estas piezas dentarias. Si corroboramos que corresponden a la serie primaria, radiográficamente, bueno, van a quedar en la boca del niño, y por supuesto darles indicaciones a la mamá del cuidado, sobre todo para evitar que lastimen el pezón de la mamá o generen úlceras en la lengua del bebé. En tal caso, tal vez sea necesario algún tipo de desgaste o pulido de los bordecitos incisales para evitar que toquen con esos bordes filosos. Dentro de las síndromes en donde pueden estar presentes múltiples elementos supernumerarios, se destaca la disostosis cleidocraneal, que es una patología que se caracteriza por la aplasia o hipoplasia de las clavículas, lo cual permite este movimiento que ustedes ven en la imagen. Pueden juntar los hombros, por la falta o falta parcial de las clavículas. Tienen malformaciones craneofaciales que le dan esta característica importante a la cabeza de estos pacientes, y la presencia de múltiples dientes supernumerarios, muchos en boca y muchos no erupcionados. Es una patología autosómica dominante y afecta a ambos sexos por igual, por suerte de baja prevalencia. Entonces tienen la característica, como ven en la imagen, que pueden juntar sus hombros, porque no tienen la traba de la clavícula,
Y en una radiografía panorámica podemos observar la cantidad de elementos que tienen en su boca, la cantidad de erupcionados y la cantidad que no han erupcionado, y lo que implica para el cirujano y para el equipo de salud que atiende a este niño, decisión de qué extraer y qué no. Como repito, son casos bastante aislados con poca prevalencia, por lo menos en nuestro medio. Pasemos entonces al periodo de crecimiento, a la fase de proliferación, que sería la segunda fase del periodo de crecimiento. La fase de proliferación es, a partir de esta yema o de este brote, se produce una proliferación celular que le da este aspecto histológico o embriológico que ustedes conocen como periodo de campana o de casquete. ¿Qué puede pasar? ¿Qué alteraciones se pueden presentar durante esta fase de proliferación? Por defecto, si no prolifera, también vamos a tener agenesias, oligodoncias o hipodoncias. Cuando hay proliferación por exceso, vamos a tener que a partir del órgano del esmalte, si este prolifera en exceso, se pueden generar perlas adamantinas. O bien pueden quedar restos epiteliales. Si estos restos epiteliales permanecen inactivos en el claustro óseo, no van a generar ningún tipo de trastorno ni de manifestación. Pero si estos restos epiteliales por alguna razón adquieren actividad o son activos, ya sea por cuestiones ambientales, traumáticas o genéticas, se activan, entonces pueden dar lugares a distintos tipos de tumores. Entonces vamos a tener, si estos restos epiteliales activos permanecen indiferenciados, van a dar lugar a distintos tipos de tumores que pueden desarrollarse en los maxilares. Si están parcialmente diferenciados, vamos a tener quistes foliculares o ameloblastomas. Y si son totalmente diferenciados, pueden dar lugar a odontomas compuestos o complejos. Por supuesto que en el caso de todos estos tipos de tumores, el abordaje terapéutico es quirúrgico. Las perlas adamantinas en general pueden ser un hallazgo clínico cuando uno realiza la extracción dentaria sin que haya tenido ningún tipo de sintomatología clínica radiográfica ni ningún tipo de correlación clínico-radiográfica, o bien, como en este caso, en donde la perla adamantina, el tamaño de la perla, genera una alteración en los tejidos de soporte, pero en realidad es una estructura o una malformación de tipo benigna. Los odontomas también son tumores o malformaciones de tipo benigna, en donde tenemos, por ejemplo, los compuestos, los odontomas compuestos, en donde podemos de alguna manera identificar los distintos tipos de tejidos o de estructuras dentarias. A diferencia del odontoma complejo, en donde se ve un acúmulo de zonas radiopacas, pero sin que podamos nosotros establecer a qué estructura corresponde esa imagen, si es un esmalte o si es dentina. La siguiente fase del periodo de crecimiento es la fase de histodiferenciación, en donde estas células que han proliferado ahora van a comenzar a diferenciarse en las células que van a generar los distintos tejidos o de distintas estructuras dentarias. Bueno, vamos a diferenciar el ameloblasto y se va a diferenciar los odontoblastos para dar origen a la dentina, al esmalte y a la dentina respectivamente. ¿Qué patologías se pueden presentar en la fase de histodiferenciación? La melogénesis imperfecta y la dentinogénesis imperfecta. Ambas son alteraciones hereditarias por alteraciones cromosómicas, o sea, son genéticas. La melogénesis hereditaria imperfecta es una alteración, como dijimos, genética, que se caracteriza por un desarrollo anormal del esmalte, porque está afectado la célula progenitora, que es el ameloblasto, dando un esmalte anormal, delgado y blando. Afecta a ambas denticiones, no necesariamente con la misma magnitud, pero va a afectar a ambas denticiones, y esto suele ser un dato importante cuando hacemos la historia clínica para hacer diagnóstico diferencial de otras lesiones que tienen aspecto similar y que vamos a ver un poquito más adelante, como son, por ejemplo, las hipoplasias generalizadas y las hipomineralizaciones.
Entonces, esto afecta a ambas denticiones. Entonces, si afecta a la dentición primaria y a la permanente, es porque es una amelogénesis hereditaria imperfecta, y hay que indagar en la historia clínica si algún otro miembro de la familia presenta estas características clínicas. ¿Cómo se ven los elementos dentarios? Vamos a ver dientes amarillentos, o sea, el esmalte está afectado, es un esmalte normal, de tal manera que el color que vamos a ver es el esmalte, es el color de la dentina, perdón. Sin embargo, existen tres tipos clínicos de amelogénesis hereditaria imperfecta, que es la amelogénesis imperfecta hipoplásica, sin duda la más severa, porque acá hay defectos estructurales importantes, hay pérdida de sustancia, todo lo que caracteriza a una hipoplasia, o sea, como pocitos, ranuras en el esmalte, pérdida de la solución de continuidad. La amelogénesis imperfecta hipomineralizada sería otro tipo, y la amelogénesis imperfecta hipomadurativa, que sería la forma más leve. Y como yo les decía, estos tres tipos de amelogénesis en un mismo paciente pueden coexistir, o sea, pueden haber algunos elementos afectados por una forma y por otra, porque todo depende cómo fueron afectados los ameloblastos en su momento de diferenciación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un paciente con amelogénesis imperfecta, que dijimos que afecta a ambas denticiones. Acá tenemos la forma hipoplásica en el sector anterior, en donde vemos todas estas como ranuras o como pocitos que hacen anfractuoso ese esmalte. En otros elementos dentarios podemos ver que hay más hipocalcificado o hipomadurativo, del mismo modo que en la foto inferior, en donde pueden coexistir distintas formas de amelogénesis imperfecta. Sin duda que cuando el esmalte está afectado de manera severa, como en el sector anterior, estos pacientes tienen mucha sensibilidad dentinaria, porque queda expuesta la dentina, y entonces se higienizan poco, porque el mismo roce del cepillo o el agua o los alimentos mismos le generan sensibilidad. Entonces, bueno, son pacientes con los que hay que trabajar mucho en el tema del hábito de higiene, porque sin duda que también son zonas propensas o vulnerables para caries, sobre todo en la forma hipoplásica. Esta sería como la imagen de una amelogénesis imperfecta hereditaria de tipo hipocalcificado, en donde se ven esas zonas blancas con un esmalte hipocalcificado, bastante típico, y zonas más cervicales en donde ya ahí se ve expuesta parte de la dentina. Y otra imagen, también acá combina zonas hipoplásicas con zonas hipomineralizadas o hipomaduras, pero en todas estas imágenes que les mostré, ustedes se habrán dado cuenta que tienen mucha inflamación gingival, son pacientes con mal higiene, asociadas a su sensibilidad. El reclamo de los padres son padres que reclaman están a la búsqueda de una solución definitiva al problema de sus hijos, que es bastante severo desde el punto de vista odontológico. No les nombré antes, pero cabe destacar que no tienen otro compromiso sistémico, es solamente la manifestación a nivel de los elementos dentarios, pero sin duda es una patología que tiene mucho impacto para el niño y para los papás y para las personas que tienen que atenderlos también, porque implica un gran desafío. Un paciente niño en donde tiene amelogénesis imperfecta en la dentición primaria o nos presenta en la dentición permanente, muchas veces tenemos que terminar rehabilitando con coronas metálicas, porque al no tener el esmalte, o al estar ese esmalte de manera inadecuada o anormal, se va perdiendo, queda expuesta la dentina, hay sensibilidad, la dentina se desgasta más rápido, sufre más procesos de desgaste. Entonces, frente a tanta pérdida de estructura, a veces terminamos colocando coronas metálicas prácticamente en toda la boca. Y en esto es lo que realmente les comentaba yo, que implica un gran desafío, porque los papás lo que buscan es una solución definitiva a un problema que nosotros no les podemos dar esa solución. La solución definitiva, si es que la tiene, tal vez la tenga y no va a ser nunca tan definitiva,
es cuando este paciente crezca y alcance una edad protésica como para poder hacer carillas o algún otro tipo de restauración cerámica, que nosotros en este momento no la podemos hacer. Pero que nunca va a ser una solución definitiva. Porque por otra parte, cuando el esmalte, voy para atrás, cuando el esmalte tiene estas características anormales, también el patrón de grabado es atípico, es inapropiado. De tal manera que reconstrucciones estéticas tienen sus limitaciones, tienen sus bemoles, entonces realmente es una patología, que tiene mucho impacto para el papá, para los papás, para el niño, pero también para nosotros cuando tenemos que resolver esta situación. Es importante que los papás entiendan que a lo mejor en esta etapa es acompañarlos para que evitar el mayor deterioro de estas estructuras, mejorar la higiene. Fíjense cómo la higiene empieza a mejorar, hay menos retención de biofilm, mejora el tejido gingival, y bueno, estará con estas coronitas un tiempo, hasta que sea un poquito más grande y pueda resolverlo de una manera más estética, y también con la evolución de la ciencia odontológica tal vez encuentre una solución más apropiada en un tiempo. ¿Mm? Esto es lo que yo les decía, miren la cantidad de placa que hay, la inflamación gingival, por supuesto que esto lo hace más vulnerable a caries dental y a todo. Entonces, por supuesto que el primer punto de donde hay que trabajar es desde trabajar con la sensibilidad del paciente, de alguna manera, que esto lo vamos a retomar cuando hablemos en la próxima clase de hipomineralización molar, cómo podemos manejar el tema de la sensibilidad dentinaria, promover hábitos de higiene, cuidar estas piezas, protegerlas y acompañarlo a medida que el niño crece hasta que tenga una edad en donde se pueda hacer una rehabilitación protésica. La dentinogénesis hereditaria imperfecta es una patología que, por suerte, también es de muy baja prevalencia, Se caracteriza por un aspecto opalescente de la dentina, tiene una translucidez rara, es como un color ámbar, amarillento, o en otros casos tirando a gris azulado. El esmalte es normal, pero como no tiene el soporte de la dentina sana, o sea, el tejido elástico de la dentina que lo soporta, se fractura con facilidad y entonces empiezan a perder estructura dentaria como si fuera una trisión, un paciente bruxómano que pierde todas las estructuras dentarias, no porque sea bruxómano, sino porque tiene el desgaste de la dentina que está expuesta. Y una dentina, por otra parte, que es anormal. Afecta a ambas denticiones porque es hereditario, a la dentición primaria y a la permanente, y hay algunos casos, hay un tipo de dentinogénesis imperfecta que va asociada a la osteogénesis imperfecta. Esta es la imagen de un paciente con dentinogénesis imperfecta. Los dientes prácticamente, uno pensaría que es un paciente con un terrible bruxismo severo que se ha comido todas las estructuras dentarias, pero es el desgaste porque el esmalte se fractura y la dentina se atriciona fácilmente. Otra característica, bueno, acá ven el color ámbar, que decíamos de los elementos dentarios, solamente la dentina, y también radiográficamente lo que se puede observar es como que hay obliteración de los conductos, de la cámara y de los conductos radiculares, por la continua formación de dentina reparativa. Y esto es lo que en estos pacientes explica que no haya tanta sensibilidad dentinaria como sí lo hay en la melogénesis imperfecta. Fíjense en la imagen radiográfica esta, cómo se ven los conductos, bueno, el desgaste de esta caroclusal y las cámaras obliteradas y los conductos muy estrechos. Esta es una dentición primaria, también con dentinogénesis imperfecta, típico el color, pero miren la magnitud del desgaste. Todavía no erupciona el primer molar permanente, y ya tenemos ese desgaste en todas estas piezas dentarias, y francamente, al igual que en el caso de la melogénesis imperfecta, son situaciones de muchísima complejidad en el aspecto de la rehabilitación. Para nosotros, porque sabemos que no tenemos una solución muy apropiada ni muy definitiva para darle, y para los papás que reclaman alguna solución para esta situación en la boca de sus niños y que lamentablemente se va a replicar en la dentición permanente. Fíjense el desgaste que tiene. Es
muy alto. Bueno, pasemos entonces a la fase de morfodiferenciación. En esta etapa, en la fase de morfodiferenciación, las células que se habían diferenciado en ameloblastos y en odontoblastos se empiezan a distribuir, a orientar sobre un esquema genético, sobre un mapa genético, para dar lugar a la forma y al tamaño que tiene, por ejemplo, un incisivo central, un incisivo lateral, un molar, etc. Y entonces, ¿qué patologías se pueden producir durante esta fase de morfodiferenciación? Se van a presentar las alteraciones de tamaño y de forma. La macrodoncia y la microdoncia se van a presentar en esta etapa. La presencia de conoides, fusionados, geminados, dilaceraciones radiculares, el diente de Hutchinson, que es el molar en mora, típico de la sífilis congénita. Entonces vamos a encontrar dientes macrodónticos, como decíamos, que habrá que ver en interrelación con el ortodoncista, si es una microdoncia relativa, una macrodoncia relativa o absoluta, y ver qué grado o qué opciones terapéuticas podríamos tener frente a esta situación, y que el diente macrodóntico generalmente produce, muchas veces se da más en los permanentes que en los primarios, suele producir la reabsorción prematura de la raíz del incisivo lateral, y muchas veces si son macrodónticos, incisivo central y lateral, muchas veces reabsorben patológicamente la raíz del canino superior. Todas estas son situaciones que tenemos que estar atentos a detectar, por supuesto, lo más precozmente posible. La microdoncia, o sea, dientes más pequeños de lo normal, que suelen estar también, como decíamos al principio, asociados a la hipodoncia de un incisivo contralateral del otro lado, que en general tienen menos impacto desde la resolución en la microdoncia que la macrodoncia, y está un poco en el interés del paciente, más que nada por un reclamo estético de resolver a veces esa situación, que puede ser a través de alguna reconstrucción estética con resina, con composite, hasta tanto el paciente tenga otra edad que permita hacer, por ejemplo, alguna carilla. Pero no tiene tanto impacto como la macrodoncia. Del mismo modo que los conoides, que aquí se pueden hacer reconstrucciones estéticas, y todo dependerá del reclamo estético por parte del paciente, pero en sí no genera ningún tipo de interferencia ni de problema la presencia de un diente microdóntico o de un diente conoide. Las dilaceraciones radiculares, que muchas veces son diagnosticadas radiográficamente, son hallazgos radiográficos, y ahí habrá que indagar en la historia clínica para saber, a lo mejor asociar algún traumatismo de un diente primario, pero que sí pueden este hallazgo puede transformarse en una verdadera complicación si tuviésemos que hacer en algún momento un tratamiento pulpar, una endodoncia o una cirugía de ese elemento dentario. Los dientes fusionados, los dientes geminados, que no son tan frecuentes y que en general no generan ningún tipo de alteración sumada, salvo que interfieran con el espacio, interfieran con el recambio, o alguno de estos tipos de situaciones. Acá tenemos fusionados, lateral y canino, pero en general no le altera, o sea, lo único que vamos a tener que tener presente es la secuencia eruptiva en esta zona para controlar cuando se tenga que producir el recambio del incisivo lateral que no coincide con la del canino. Bueno, la siguiente fase del periodo de crecimiento es la fase de aposición, en donde los ameloblastos que se diferenciaron y que se ubicaron comienzan a segregar la matriz del esmalte. Todo lo que tiene que ver con la fase de aposición, tiene que ver con la función del ameloblasto, en realidad en esta etapa secretoria, que se relaciona mucho con el siguiente periodo del ciclo vital, que es el periodo de calcificación, ya que lo lleva a cabo la misma célula que es el ameloblasto, solo que en su fase
mineralizadora. No está en la fase secretoria, sino está en la fase madurativa, que se llama del ameloblasto, y es la etapa en donde comienza a segregar. De tal manera que esta parte de patologías relacionadas a la fase de aposición las vamos a ver en la siguiente clase, porque el ameloblasto es es la misma célula que actúa de una manera o de otra, y vamos a entender mejor, por cuestiones pedagógicas, estas patologías sumadas a las de la fase de calcificación. Entonces, hasta aquí llegamos hoy, y en la próxima clase vamos a ver lo que nos queda de ciclo vital. Por ahora me despido.